¿Cómo están, queridos y queridas? Un gusto saludarles nuevamente a través de este canal, el canal de Douglas Paredes Salvador, quien les habla. Hoy tenemos un programa especial porque vamos a hacer por primera vez en la historia de mi canal una reacción a un video que considero muy importante y que tiene como protagonista principal al teólogo especializado también en escatología bíblica y pastor, el mexicano Armando Alducin, alguien a quien particularmente guardo un profundo agradecimiento, ya que a él lo escuché a través de sus charlas y programas en YouTube sobre estas verdades bíblicas que son tan contundentes y que son tan actuales en el día de hoy y que tienen que ver con las profecías bíblicas que se establecen de manera perfecta y de manera además evidenciable y demostrable. Hoy vamos a hacer un programa especial en ese sentido, así que préstenle mucha atención. Es una reacción al título. ¿Qué sucede en el final de los tiempos? En una entrevista de otro cristiano importante, Frank López. Así que, queridos amigos, les mando un abrazo enorme, no sin antes pedirles y solicitarles que puedan darle like a este material para que se haga más visible y también pedirles pues que se suscriban para que más gente se una alrededor de esta propuesta que, como decíamos al inicio de la presentación, al intro, aquí estamos develando lo que está haciendo el maligno, Dios lo reprenda, para intentar cambiar el plan de Dios que ya es victorioso. Señoras y señores, bienvenidos. Bueno, en este momento pues ya entramos de una a la propuesta donde a través de este podcast de Frank López, del pastor Frank López, se le hace una entrevista importantísima a Armando Alducin, justamente para poder entender diferentes aspectos e inquietudes respecto de lo que hace el pastor Alducin. Así que ahí les dejo, escúchenlo y lo iremos comentando a lo largo de los minutos. ¿Está bien? Claro, con mucho gusto. Comienza el libro en el rapto de la iglesia. Antes del rapto de la iglesia, pues el final de los tiempos. Descríbame qué es el final de los tiempos. Bueno, es una pregunta muy importante porque dentro de la escatología, que es la rama de la teología que estudia las profecías de los finales tiempos, hay que entender cuál es el final de los tiempos de la iglesia y cuál es el final de los tiempos de Israel. Entonces, cuando hablamos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de Daniel, que está enfocado principalmente en los últimos 7 años que se llama la 70 semana de Daniel, se habla claramente del final de Israel. Entonces, la iglesia pues es una entidad completamente diferente a Israel. La iglesia no está revelada en el Antiguo Testamento. Cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés y forma la iglesia mediante el bautismo del Espíritu Santo, se forma un cuerpo que no existía en el Antiguo Testamento, llamado el cuerpo de Jesucristo, que somos realmente la iglesia. Entonces, la iglesia bíblicamente tiene un final que es el arrebatamiento de la iglesia. El momento en que seamos sacados millones de personas aquí del mundo, la iglesia desaparece y Dios regresa otra vez con Israel. Y el final de Israel es el final que es la segunda venida de Jesucristo. Okay. Pero, ¿cuáles son las características del final de los tiempos? ¿Podemos decir que estamos en el final de los tiempos? Bueno, definitivamente estamos, creo yo que seamos la última generación. Entonces, el final de los tiempos para la iglesia, ¿verdad? El arrebatamiento es inminente. Perdón. Esto significa que no hay señales. Puede ser ahorita terminando la conferencia, mañana, un mes, un año, no lo sabemos. Pero
la segunda venida de Cristo o el final de Israel es claramente con señales cósmicas, perturbaciones cósmicas, oscurecimiento del sol, las estrellas, la luna y desde luego la venida de Jesucristo con nosotros para establecer su reino mesiánico, el reino milenial. Entonces los últimos tiempos se caracterizan principalmente desde el regreso de la iglesia de Israel, en 1948. Por mucho tiempo se consideró que... Aquí me permito hacer un pequeño comentario referente al arrebatamiento. Lamentablemente muchos pastores invalidan el tema del arrebatamiento y lo hacen porque no se basan en un estudio bíblico profundo. Y claro, es por esa razón que unos dicen sí, otros dicen no, pero claramente el arrebatamiento va a ser tan notorio y público que millones de personas de pronto van a desaparecer de la tierra. Pero claro, ¿qué es lo que va a decir la sociedad humana? Que fueron abducidos por extraterrestres. Ojo, pequeño comentario al respecto. Podría yo de llamar de los finales tiempos. Podemos decir que los tiempos finales comienzan cuando se establece la nación de Israel otra vez. Podríamos decir que sería la cuenta regresiva del inicio de los tiempos finales, es correcto. Y la iglesia, o sea, la iglesia usted menciona que es arrebatada. Cuando la iglesia es arrebatada del planeta, ¿se acabó la gracia? No, pues, o sea, el Espíritu Santo, la salvación ha sido por gracia. Y creyó Abraham y le fue tomado por justicia. O sea, la justificación nos es aplicada en el momento en que nosotros recibimos a Jesucristo y es un regalo que nos da Dios. Entonces, desde Adán hasta nuestros días, la gracia ha sido el medio que Dios ha usado en su misericordia para perdonar a un ser humano pecador. Así que la gracia ha existido siempre y seguirá existiendo en el tiempo de la... Pero la gracia no es activada por la sangre de Jesucristo. Bueno, la gracia es O sea, el perdón no está en Jesús. Bueno, pero en el Antiguo Testamento estaba enfocado hacia la cruz, hacia el Cordero que vendría. Entonces, las personas que creyeran que ese Mesías iba a venir, les era aplicada la gracia, que era representado a través del sacerdocio levítico. Entonces, en el Antiguo Testamento miraban hacia el futuro y la iglesia mira hacia atrás. Nosotros miramos hacia la cruz y ellos miraban hacia la cruz. La cruz siempre ha sido el eje, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de la gracia de Dios. Ok, so Israel se formó en 1948. Y entonces más adelante toman a Jerusalén, la ponen como capital. Y la Biblia habla de qué va a pasar con Israel. Claro. ¿Qué es lo que se supone? ¿Algo falta que suceda con Israel? Claro. ¿Antes del rapto? Antes del rapto, no. Antes del rapto, lo único que sabemos es que va a crecer el antisemitismo. Eso es una cosa que no se puede evitar. Y entonces, antes de que venga el arrebatamiento, es posible que la profecía del Salmo 83 y de Ezequiel capítulo 38 se cumplan. En el Salmo 83 encontramos un surgimiento Ojo, de todas las naciones antisemitismo que rodean a Israel, que son 5, comienza a Líbano, notarse Egipto, cada vez más Siria, y que es Irak, más etcétera, creciente. etcétera, que Y es que el les círculo, recuerdo, uno de los signos donde, claros que se principal de cumplen en Israel. la Biblia Después de ese círculo y que están tenemos la dentro de este invasión famoso Ezequiel reloj 38, de Israel Gog y o Magog, el reloj donde de ya no hay Dios, naciones árabes, es cuando son puras nuevamente el naciones pueblo de musulmanas. Israel se junta como Entonces, pueblo en si la 1948, cuando era impensable. de Ezequiel Eso es 38 un se hecho va a llevar a cabo, fundamental la pregunta para es, establecer el final ¿dónde de los están las tiempos. naciones árabes? Entonces tiene que haber una invasión anterior a Ezequiel 38 para que se pueda cumplir Gog y Magog. Y es posible que nosotros, antes del arrebatamiento, podamos ver esa invasión de Gog y Magog y del Salmo 83. Entonces, Israel, y también la guerra de Jeremías 29 de Elam. Elam es una parte que está junto al Golfo Pérsico, donde tiene la centrifugadora más grande de uranio 235, los iraníes. Y está profetizado en Jeremías 29 que viene un ataque contra Elam de parte de Israel. Entonces es lógico que si Irán va a formar parte de Gog y se considera la Medo-Persia del Antiguo Testamento, es lógico que Irán sobreviva
y esté existiendo en la segunda venida de Cristo. Entonces, esto es muy importante para que podamos nosotros delinear geográficamente las naciones que se encuentran al final de Israel y al final de la iglesia. Y esas naciones están en guerra con Israel. Claro. Ahora, esto es interesante, Frank, porque hay una alianza que la Biblia menciona en Ezequiel 38, que es las naciones que se van a unir a Rusia. Y se menciona a las naciones del norte de África, que están bajo el nombre de Cus y de Put, descendientes en Génesis 10 de Cam. Y tenemos a Persia, que en el 85 se le cambió el nombre a la República de Irán. Tenemos a Turquía, que está como Togarma. Y estas naciones nunca se habían unido a Rusia ni tampoco a China. Y esta alianza de naciones la tenemos formándose delante de nuestros ojos en los últimos 3 años, 4 años, a lo mucho. Así que esto es asombroso. Hay una cosa mucho más importante que es Turquía. Turquía actualmente pertenece a la OTAN, que es el ejército de Europa. ¿Y cómo es posible que aparezca Turquía uniéndose a Rusia cuando Turquía está con la OTAN? Y ahorita pues Rusia está tratando, vamos a hablar de eso a lo mejor mañana en la noche, uniéndose a China, a Arabia Saudita, a Irán, la India, etcétera, etcétera. Y Turquía tendría entonces que salirse de la OTAN para formar parte de Rusia y venir con la alianza de Rusia y atacar a Israel. Porque la OTAN pues defiende Europa. Entonces, y esto no podría ser hasta que se saliera de la OTAN. Y lo está haciendo ahorita, ahorita lo está haciendo Irán ya. Israel Turquía surge porque proféticamente tenía que volverse a establecer esa nación. Bien. Después de miles de años, en su lengua original. Así es. De una manera milagrosa vuelven al territorio original que Dios le prometió a Abraham. Correcto. Y esa nación crece, prospera y es una fuerza militar. Y ahora usted está diciendo que se unen todos estos poderes en contra de Israel. Así es. Y esto es parte de los tiempos finales. Definitivamente. Nosotros, la iglesia, lo vamos a ver. Sí. Lo estamos viendo. Así es. Pero lo vamos a ver. ¿Y cuándo es que sucede el arrebatamiento? Vuelvo a repetir, es inminente. ¿Qué significa inminencia? Que no sabemos el día ni la hora. Puede suceder en cualquier momento. O sea, no hay una señal específica, porque el arrebatamiento puede tomar lugar hoy en la noche o la semana que entra. Y puede pasar 6 meses o 1 año para que comience la semana 70 de Daniel. Entonces, muchos han creído que es el arrebatamiento e inmediatamente el anticristo confirma el pacto de 7 años con Israel. Esto es una equivocación, porque no hay ningún indicio en la Biblia de que entre el arrebatamiento y el inicio de la tribulación esté dividido o haya un paréntesis de 1 semana. Pueden ser 2 años después del arrebatamiento que el anticristo se manifiesta. El anticristo se manifiesta después del arrebatamiento. Claro. No antes. No, jamás. Nosotros como iglesia no vamos a ver quién es el anticristo. Tal vez podamos, es que la manifestación del anticristo, Frank, dice Daniel capítulo 7, tienen que reunirse 10 naciones del antiguo imperio romano. La estatua en el capítulo 2 de Daniel, de Nabucodonosor, es la base central, podríamos decir, el fundamento de todas las profecías de la Biblia. Ojo con esta información, ojo con esta información. Cuando 10 países se unan y formen un grupo unificado y le declaran la guerra a Israel, pues es el momento. La Mesopotamia del Antiguo Testamento, el pecho y los brazos, Medo-Persia, que es Irán, y la cintura, que era Grecia, y las 2 piernas, que es Roma, o fue el antiguo imperio romano, en 4 etapas. Aquí es Roma de la cintura, viene la primera etapa, viene la segunda etapa, que son las 2 piernas. Roma se divide en 1500 años después, en el oriente y en el occidente, y los 10 dedos de la estatua, que es la tercera etapa de Roma, porque no hay ningún otro imperio después de esto. No nos permite la estatua de Nabucodonosor involucrar ningún otro imperio. Esos 10 dedos que representan 10 naciones. La estatua a la que se refiere el pastor Armando Alducin es un sueño que interpretó Daniel a un rey persa. Y esta estatua representa la caída de todos los imperios, comenzando desde la cabeza hasta los pies. Y pues nosotros estamos viviendo
en esa profecía la última etapa, es decir, los pies de esta estatua. Que nos dice que estos 10 dedos, representados por 10 cuernos, se van a unir, y cuando estos 10 dedos se unan, 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente, de uno de ellas saldrá el cuerno pequeño, que es el anticristo. Es un hombre, Es un hombre, es claro. un ser humano, Es un ser humano. ¿Por pero qué? ¿cómo tiene tanto poder? Bueno, dice en Apocalipsis 11, versículo 7, la bestia que sube del abismo. Entonces, la bestia no es el anticristo. La bestia es un principado satánico, porque no hay almas en el abismo. Que le da el poder al anticristo. Exactamente. Y que en el tiempo de Juan, cuando dice... También es importante recalcar que siempre Armando Alducin toma como referencia capítulos bíblicos, lo cual hace que no estemos hablando de una interpretación personal, sino que siempre le acude a la Santa Biblia para validar su análisis. Entonces, esta bestia es un principado que va a entrar en el anticristo, y él es el que lo va a dotar de El poderes. anticristo va a ser un hombre poseído. Exacto. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 20 va a ser echado al lago de fuego. Y al lago de fuego no echas una computadora, no echas un imperio. Tiene que porque ser un se han ser humano. especulado. Tiene que ser un ser humano forzosamente. Ok, pero Claro. las características del anticristo es que es un líder político. Político, Su 100%. Su mensaje es unidad. Es exacta, al principio. Al principio une. Así es. Une para luego conquistar. Claro. Y su mensaje es de paz. Dice Daniel 8, 23 al 25, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de enigmas. Y esto es una pregunta que yo me hice franca hace como algunos años. ¿Cuándo podría considerarse que la civilización ha llegado al colmo? Porque siempre ha habido sodomía, pedofilia, secuestros, guerras, hambres, etcétera, etcétera. Pero ahora que ya se está oficializando la pedofilia, Sí. y Y ese es que el colmo. creo que no hay maldad más grande, no hay perversión más grande que meterse con los niños. Sí. El Por- aborto y la pedofilia. Entonces, eso es una señal indiscutible, Sí. ¿verdad?, de que realmente nos encontramos en los últimos tiempos. Cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra, ¿estaba sucediendo pedofilia? Pues no sabemos, pero creo que sí, porque en Apocalipsis 19 dice que cuando los ángeles entraron, desde el más pequeño hasta el más grande, eran sodomitas. Entonces, si eran niños, lógicamente que habían estado involucrados en actividades sexuales. Por eso el Señor manda a destruir Claro, Sodoma y Gomorra. claro, Y también querían tener relaciones con los ángeles. claro. No, Había llegado a tal perversión. O sea que esto que estamos viendo no es nuevo. claro. Señoras y señores, y pues hoy en los actuales tiempos ya hemos superado la inmoralidad y el pecado de Sodoma y Gomorra. Lo hemos superado ampliamente porque se normalizó y se seguirá normalizando. Así que pilas, nosotros vamos a ser la última generación que asistirá a la segunda venida de Cristo. Más vale que lo crean. De que antes del arrebatamiento, hablemos de la iglesia, antes del rapto. El rapto es algo bíblico. Claro. Da señales de lo que va a estar sucediendo cuando nos estemos acercando. La Biblia habla de señales Cuando, que podemos observar que nos avisa que el tiempo está cerca. claro. Mateo 24, estaban en el templo Jesús con los judíos, versículo 3, y los judíos le hacen 3 preguntas muy importantes a Jesucristo. Dinos cuándo serán estas cosas. Se refería al templo, y se contesta esta pregunta en Lucas 21, cuando Jesucristo dice, ¿verdad?, no quedará piedra sobre piedra. Número 2, ¿cuándo serán estas cosas y el final del siglo? Y aquí la más importante es la tercera, ¿cuándo será o qué señales hay del final del siglo? O sea, del tiempo en que tú y yo nos encontramos actualmente. Y Jesús aborda inmediatamente, dice, habrá guerras y rumores de guerras y se levantará nación contra nación. De acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia y Estocolmo, de 6,000 años de historia han habido 25 años de paz. 25 años de paz, o De sea, 6,000. de 6,000 años de historia. O sea, la historia del ser humano ha sido guerra tras guerra tras guerra, pero nunca, nunca hasta el siglo XX. La Primera Guerra Mundial, nación contra nación. La Segunda Guerra Mundial,
Entonces, este inicio o principio de dolores inicia con la Primera Guerra Mundial, Frank. La Biblia habla de la apostasía de la iglesia. Ah, claro. Eso es una señal de antes del arrebatamiento. Es muy importante esto que acabas de hacer, esta interrogante, porque se ha predicado a Frank, desgraciadamente, una doctrina que ha infiltrado la iglesia, que la iglesia va a conquistar el mundo y que la iglesia va a vencer el mal y que cuando venzamos el mal viene Jesucristo. Sin embargo, va a haber un agranamiento. Argentina para Cristo, México para Cristo, etcétera, etcétera. Eso no está en la Biblia. La Biblia claramente habla que antes de que venga el arrebatamiento, la iglesia va a apostatar. Y el final de la iglesia va a terminar igual que el final de Israel. Y esta es la razón por cual la iglesia no va a completar la predicación que se nos comisionó, Mateo 28, predicar el evangelio en todo el mundo. La iglesia no va a predicar este evangelio. Cuando dice Mateo 24, y entonces vendrá el fin, los 144,000 son los que Dios va a levantar para que termine la predicación del evangelio. ¿Por qué entonces el Señor se lleva a la iglesia? ¿Por qué? ¿Es iglesia? Porque fracasamos. En la apostasía. El cristiano que cae en la apostasía, ¿se va en el rapto? Bueno, hay dos tipos de apostasía. La apostasía significa pistem en el griego y es salirse del camino o desviarse de la verdad. Right. Ok, hay apóstatas, por ejemplo, Pedro apóstató cuando negó a Jesucristo, se alejó completamente de la verdad, pero se arrepintió. Yo conozco... Pero eso es apostasía, pastor. Bueno, apostasía es alejarse. Yo conozco pastores... Es importante entender que la apostasía hoy se ha manifestado de una manera más masiva. Por eso hay que hablar de educación, del avance en iglesias de sana doctrina. Recordemos que la apostasía es cuando personas o grupos de personas se apartan de los principios del Evangelio y ahí se encuentran en un estado de apostasía. Entonces, no todo el que dice Señor, Señor, o el que se arrodilla, o el que hace cánticos, es una iglesia de sana doctrina o un pastor de sana doctrina. Y hay que tener mucho cuidado en ese sentido de escoger la iglesia correcta. ¿Y cómo lo sabemos? Porque las iglesias de sana doctrina se ajustan a la palabra de Dios como guía principal. La promesa en Hebreos 12 es, te haré entender y te regresaré, dice el Señor, porque Dios nunca abandonará a ninguno de sus hijos. Sí. Este es el apóstata que temporalmente se aleja o que deja la doctrina o la fe y regresa por un tiempo. Yo tenía entendido que la apostasía es cuando se infiltran doctrinas que no honran la verdad bíblica y son predicadas como una verdad. Claro. Ahora, cuando en 2 de Tesalonicenses 2 dice Pablo, porque vendrá la apostasía Ajá. y el hijo de perdición se manifestará, ahí está hablando en un término general, o sea, vendrá un alejamiento en el mundo de la filosofía, de la ciencia, de la política, de los principales cimientos que construyeron una sociedad. Ajá. Y es la sociedad y el tiempo que tú y yo estamos viviendo. Ahorita la ciencia no es ciencia, es ciencia ficción. Sí. Ahorita la política ya no es política, No. la democracia no es democracia. Ni la educación. La educación no Está es educación. comprometida. Yeah. Que al grado que hemos llegado ya de poder decir que una persona no es biológica ni genéticamente la creación de Dios, Sí. es una barbaridad, ¿no? Sí. Entonces, cuando dice Pablo, vendrá la apostasía, no solamente se dirige a la iglesia, No, a la es cultura. es un abandono total De la verdad. de la verdad en todos. Bíblica y de la verdad del Creador. Es correcto, así es. Entonces, ¿cuál es la iglesia que se va en el rapto? ¿Y cuál se queda? Todos- Porque la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Que vino el novio y se quedaron 5 Claro, y 5 se fueron. Podemos asociar la parábola de las 10 vírgenes con el rapto. todos los cristianos. Y cuando hablo de la palabra cristiano, que significa pequeño ungido, Cristo es pequeño, anos ungido, estamos hablando de personas que han nacido de nuevo, Ajá. que han sido mediante el bautismo del Espíritu Santo en el momento de la conversión. Cualquier ser humano en el mundo, llámese como se llame, puede ser católico, porque creo que también va a haber Sí. católicos en el cielo,
que solamente Dios sabe, Sí. que han nacido de nuevo, Yeah. son los que se van a ir en el arrebatamiento de la iglesia. Pero la iglesia, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay denominaciones enteras, Pastor Alducín, que están casando homosexuales, que están ordenando obispos que son homosexuales, que están enseñando eso como una alternativa y están omitiendo lo que la Biblia dice acerca de la sexualidad. Esa iglesia se va en el rapto. Hay que quitarle el nombre de iglesia, esas no son iglesias. Eso es importantísimo, ¿no? Hay un montón de iglesias que fuera de la sana doctrina aceptan el casamiento entre parejas del mismo sexo, por ejemplo, y lo aceptan en el falso tema del love is love o que Dios es amor. Ojo con eso, y pilas con lo que estamos escuchando. ¿Cuál es el final de las cosas? ¿Qué pasa Entonces, si usted se congrega en una iglesia de esas? ¿Se tiene que ir de esa iglesia? Definitivamente, definitivamente. Yo no aconsejo a ninguna persona que esté en una iglesia de esas, que, o sea, vamos a la iglesia, porque yo les digo, somos responsables de mi esposa y de mis hijos, y si yo veo una iglesia donde están dándoles basura de comida, por el amor de Dios, el hombre es el responsable de esto. Entonces, ¿cómo puede un padre de familia permitir en una iglesia donde se enseñan esas doctrinas heréticas que están envenenando nuestra mente y nuestra alma y están impidiendo un sano crecimiento en la palabra de Dios? ¿Y si se queda esa persona? Si dice, pero es que es mi denominación, mis padres nacieron aquí, y denominaciones que han caído totalmente de la verdad. Si se quedan, ¿esa persona pierde la salvación? Bueno, dice Romanos 2:16, en el día que Cristo juzgará los secretos de los hombres. Yo creo que hay un momento donde no podemos juzgar realmente quién es y quién no es salvo, porque los motivos solamente Dios los conoce. Pero están en peligro. Pero gravemente. Dice en Judas, que es la carta más grande contra la apostasía, que teniendo aún temor de la ropa contaminada que ellos están usando. So, el consejo que usted les da es que se vayan de esa iglesia. Pero inmediatamente así es. Ayer le contaba a mi esposa, estábamos mi esposo y yo comiendo y me llegó una conferencia, un hermano, oiga, Pastor Alducín, no me conoce usted, pero le dije, te voy a dar mi correo, siempre mándame tu correo porque traía una lista de cosas que me quería preguntar. Le digo, ahorita tengo aquí una reunión con mi esposo, estamos en un devocional, háblame más tarde. Ya me contesta como a las 2 horas y me dice, he estado en 3 iglesias, en Fort Worth, allá en Texas, y en 3 iglesias donde se han dividido, el pastor ha caído en adulterio, otras que enseñaban esto, otras que no hay nada, no hay ninguna palabra de Dios el domingo, puros ejemplos, pura emoción, etcétera, etcétera. ¿Qué hago? Y pues le dije simplemente, ¿sabes una cosa? Ora con tu esposa y que Dios, el Espíritu Santo, los guíe, pero qué bueno que disciernes que no estás en las iglesias y que pues te tienes que salir, le dije. Cuando la iglesia es arrebatada, estamos en el rapto todavía, no hemos comenzado. Cuando la iglesia es arrebatada, no se terminó la gracia de Jesús. No, la gracia nunca se levantan 144,000. Correcto. Que son judíos. Correcto, étnicamente. Étnicamente, Sí. Pero de diferentes países. Exacto, de todo el mundo así es. Que tienen un encuentro con Jesucristo. Claro, claro. Y su mensaje es 100% evangelístico, Así es. de arrepentimiento. Bien. Y el Evangelio eterno. Y el evangelio eterno en Cristo Jesús. Claro. No es un mensaje de que tienes que ser judío. No. Es un mensaje que tienes que arrepentirte de tus pecados y recibir a Jesús como el Mesías. Así es. Y es un mensaje para todo el mundo, no solamente para Israel. Claro, Son judíos que siguen evangelizando el mundo entero. claro. Ahí tenemos el levamiento en el capítulo 7 de Apocalipsis, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. ¿Y de dónde salieron? Le dice Juan al anciano, de la gran tribulación. De todas las tribus y de todas las naciones del mundo. Ahora, los que se convierten bajo el ministerio de los 144,000, ¿le cortan la cabeza? ¿Mueren como mártires? La mayoría van a morir porque dice salieron de la gran tribulación. O sea, Y son millones de personas. o sea que cuando está a la ausencia de la iglesia, que la iglesia pasa a estos 144,000, ya está la gran tribulación. Claro. Ya claro. está el anticristo Sí. gobernando el planeta. Sí, porque eso es el capítulo 7 después de los sellos. Y los sellos, ¿verdad? Por ejemplo, el 6º sello es el final de la tribulación.
los fenómenos cósmicos y la gente comienza a gritar, ¿quién nos librará de la presencia de la ira de Dios? Ahí están ya reconociendo anteriormente o meses antes, Apocalipsis 13, y adoraron a la bestia y dijeron, ¿quién como ella? Y en el sexto sello, ¿quién nos librará de la presencia de la ira? Mostrándonos que el sexto sello, o sea, los sellos cubren los 7 años de la tribulación. Ajá. Y las trompetas están debajo de los sellos y las copas también. La tribulación es la ira de Dios al ser humano. Bien, la última parte de la tribulación. Los últimos 3 años y medio. Correcto, los últimos 3 años y medio. Así es, el gran día de la ira, correcto. Es la ira de Dios al ser humano. Exactamente. Y otra cosa importante del rapto es que el rapto, dicen 1 Corintios 15, 51, 52, el apóstol Pablo, he aquí os digo un misterio. Y un misterio es algo que en el Antiguo Testamento no había sido revelado. O sea, el rapto no existe, la doctrina del rapto En el Antiguo se la Testamento. enseñó exclusivamente no a Juan, ni a Santiago, ni a Pedro. Dios se la enseñó al apóstol Pablo. ¿Y por qué? Porque mucha gente me dice, oye, pero ¿cómo es posible que apenas hace 2 siglos se comenzó a hablar del rapto? Le digo, es que está en la Biblia, pero el Espíritu, la revelación de Dios es progresiva. El rapto se comenzó a hablar en Corintio. En Claro. la iglesia de Corintio, ahí se comenzó a hablar. Y supuestamente los padres de la iglesia, Irineo, Jerónimo, etcétera, etcétera, dejaron de hablar por muchos años, inclusive en la Reforma. Martín Lutero, ni Calvino, ni Zwinglio abordaron la doctrina del rapto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no consideró que ya nos encontramos en los últimos tiempos. Entonces el Espíritu Santo nos va abriendo las doctrinas más importantes de acuerdo a la generación en la que nos encontramos. La revelación bíblica es progresiva a los tiempos proféticos. Exacto, fue lo que dice Daniel 12. Los entendidos entenderán en los últimos tiempos y somos nosotros los que tenemos que entender todo. Ahorita yo me emociono porque es el tiempo en que el Espíritu Santo nos quiere revelar las cosas más escondidas, más recónditas de los últimos tiempos, Frank. La Biblia habla de los falsos profetas. Y Jesús lo dijo. Es importantísimo lo que se está diciendo en este momento, en esta reacción de qué sucede en el final de los tiempos, porque lo estamos viviendo ya. Deben convencerse de que estamos viviendo los últimos tiempos, pero no es para asustarnos, al contrario, sino para tener una fe viva, gigante, porque la palabra de Dios la habla claramente y la habla con promesa. Más bien, arrepentirnos todos, volver la vida a Cristo y hacer las cosas como se debe, porque luego va a ser demasiado tarde. La vida moral. Nuestra vida moral es un reflejo de nuestra vida privada, de nuestra comunión con Jesús. El momento en que un hombre se dice pastor, y como dice el versículo, el que cree que está firme, mire que no caiga. ¿Por qué caemos? Porque hemos creído que estamos firmes. Y el momento que comenzamos a creer que estamos firmes, o sea, ya tengo 2, 3 días que no leo la Biblia, soy muy activo, pastores en la iglesia y por acá, esto y el otro, pero el momento en que dejamos nuestra comunión con Dios, nuestros devocionales con Dios, nuestro tiempo devocional con Dios diario, de día y de noche, meditarás en este libro de la ley, de día y de noche. En ese momento hemos perdido nuestro primer amor. Es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Oye, tú eres bueno, eres paciente, has probado a los apóstoles, pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. O sea, todo lo que hiciste es maravilloso, pero ¿sabes una cosa? También los mormones lo hacen, los budistas lo hacen. O sea, el ser humano hace buenas cosas, pero las buenas obras, cuando no son de Dios, son buenas cosas, pero no son las obras de Dios. Entonces, podemos hacer muy buenas cosas, tú no tomas café, no tomas alcohol, esto y el otro, pero sin embargo, me has abandonado a mí, dice Jesús. Voy a quitar el candelero de tu lugar, vas a perder tu testimonio, te vas a convertir en un cristiano, en un pastor religioso. De la boca para afuera, haces todo lo que se dicen las ceremonias, Claro. los ritos, igual que los Claramente no se trata de ser bueno. Ningún ser humano en la historia de la humanidad ha sido bueno. Solamente fue Jesucristo cuando se hizo Dios hecho hombre. La misión de los seres humanos es ser obedientes, no buenos. No existe nadie en el mundo que pueda decirse que es bueno. Nadie. Eso sí,
tenemos que ser obedientes y tenemos que arrodillarnos siempre para pedir perdón por nuestros pecados y crecer en la palabra, aunque ustedes no lo crean. Cuesta creer esto, pero es real, créanme. Qué buen programa, qué buena entrevista. Comentarios, por favor, hagan sus comentarios. O sea, hay cristianos que no son discípulos. Hemos sido llamados no solamente a creer, sino a seguir, porque la palabra matetus, discípulo, significa seguir a otro. Entonces, si un cristiano nada más cree en Jesús y entre semana no toma estudios de la Biblia, o los pastores no dan estudios de la Biblia entre semana en sus iglesias, no hay discipulado, no puede haber crecimiento, no puede haber una salud verdaderamente en la palabra de Dios. Eso tenemos que fijar en su vida moral. Así es. En sus Muy frutos importante. como ser humano, Bien, en su moralidad, bien. en su familia. Exactamente. También Su medir lo que matrimonio. se está enseñando, Ujú. lo que está predicando, lo que está enseñando. Bien. ¿Y Eso qué sería más? lo básico. Esas dos. Claro. So, por ahí nosotros. Principalmente. Ok. Existen los falsos apóstoles. Claro. Bueno, hay una corriente. Hablemos de actualmente. esa corriente. Sí, hay una ¿Qué usted corriente. piensa de esa corriente? Bueno, hace algunos años, me reservo el nombre, este pastor en California, reunió, estoy hablando de fue en la época de los 90 más o menos, que reunió a varios pastores ahí en California y les dijo que él llegó una, entre comillas, profetisa, que le puso las manos a este pastor, o se dice pastor, que él era el ungido para formar la coalición apostólica de los últimos tiempos. Sí, yo me acuerdo de eso. Ok. De ahí en adelante, desgraciadamente, en Centroamérica y Sudamérica, se comenzaron a juntar en estadios y comenzaron pastores a adjudicarse el título de apóstoles. Que ellos eran apóstoles y que si eran apóstoles, pues tendrían que tener un nivel más elevado que la iglesia. Llegaron a un extremo a decir que la iglesia que no tuviera apóstoles no era una iglesia cristiana. Sin embargo, Esto que se está diciendo en este momento es una clara muestra de la apostasía. Es una de las maneras de reconocer estos temas cuando pastores primero están enriquecidos, tienen coliseos, tienen aviones, carros de lujo. Hay diferentes maneras de entender la apostasía para que ustedes realmente puedan entender cómo asistir a una iglesia en sana doctrina donde lo principal es la palabra de Dios. Entonces, el fundamento fueron los apóstoles de Jesucristo. Y para ser apóstol de Jesucristo se necesitaba ser testigo desde el bautismo de Cristo hasta su resurrección, con la excepción del apóstol Pablo, que fue, él dijo, yo por eso me considero un abortivo. Entonces, ¿cómo podía llegar la iglesia? Porque yo creo que todo eso es el origen de la soberbia espiritual. Eso es una soberbia. Es definitivamente. Pero hay Frank. iglesias que cuidan a las ovejas, lo hacen muy bien, pero hay iglesias que tienen una visión diferente de multiplicar, de discipular, de enviar. Eso podemos decir que es un río apostólico, que hay una unción apostólica dentro de la iglesia. Bueno, no necesariamente un título a una persona, pero una manifestación de enviar, de discipular, una manifestación paternal de formar. ¿O eso se supone que toda iglesia sea así? Esto es muy importante lo que acabas de mencionar ahorita. Etimológicamente recurramos al origen de la palabra apóstol, ¿verdad? Que es la palabra enviado. Y porque en la Biblia, por ejemplo, en Filipenses, para se le nombra enviado de la palabra apóstolos, que es a una comisión especial. Eso. Pero el oficio del apóstol ya no existe. Okay. O sea, el oficio le perteneció a los 12 apóstoles de Jesucristo que están en la Nueva Jerusalén y están escritos en la Nueva Jerusalén. Ahora, la misión del apostolado existe porque serían los misioneros del siglo XXI, porque la palabra apóstol literalmente significa enviado. Entonces el oficio no. Exactamente. Pero sí puede haber un río, una manifestación Claro. en ciertas personas donde fluye esa manifestación Claro, apostólica. así es, definitivamente. Eso sí lo creo. Oh, qué interesante. Así es. ¿Y los profetas existen hoy? ¿Los qué? Profetas. Bueno, La oficina de profeta. en el Antiguo Testamento eran los naví, o sea, los videntes
que veían hacia el futuro. Y la Biblia termina en Apocalipsis 22, cualquiera que le agregue o que le quite, Sí. ¿verdad?, tendrá las maldiciones de la ley de este libro. Entonces, el profeta en el Nuevo Testamento lo define Pablo en 1 Corintios 14:3. Claramente es el que habla para edificar, consolar y exhortar a la persona. Entonces, cualquier persona en el Nuevo Testamento, somos sacerdotes, todos de alguna manera, todos los pastores estamos profetizando cuando citamos la Biblia. Pero cuando ya llega una persona a decir, pues es que en la próxima semana va a llegar una muchacha con un vestido rojo, Sí. y el Señor me dijo que estaba casado, o el próximo presidente del Ecuador va a ser una mujer, no va a ser un hombre, etcétera, etcétera. Cuando comenzamos nosotros a abordar la profecía, creyendo que estamos o pronosticando cosas que van a suceder en el futuro, es cuando estamos abusando de la persona que se llama Pero profeta. usted no cree que hay personas que Dios le da esa capacidad de poder profetizar cosas como un aviso o poder confirmar lo que es la voluntad de Dios. Es que no hay nada en la Biblia que Dios considere que necesitamos saber. Interesantísimo esta primera parte que vamos a compartir con ustedes, relacionado a mi reacción frente a esta entrevista maravillosa denominada ¿Qué sucede en el final de los tiempos? Vamos a poner una segunda parte muy pronto, les prometo que no más después de 3 días después de esta primera reacción, ya que la entrevista continúa. Así que les agradezco muchísimo por haber asistido a esta primera reacción de esta primera parte de esta entrevista. Recuerden visitar los canales oficiales del pastor Armando Alducin, y también les recomendamos el canal del pastor Frank López de Puerto Rico, donde se genera una información de sana doctrina que es muy importante. Les solicito que igual pues nos puedan ayudar con un like a este contenido para que pueda estar más visible, para que los señores de Yete lo pongan orgánicamente y lo compartan más, y para que llegue a más gente, y también pues pedirles que se suscriban. Muchísimas gracias entonces por asistir a esta primera reacción. Como digo, mi nombre es Douglas Paredes, les mando un abrazo enorme, gigante, y recuerden, definitivamente estamos viviendo los tiempos finales. La geopolítica está evidenciando cómo se están moviendo las frutas en el mundo, y sobre todo la moralidad de la sociedad, que es altamente inmoral, es un signo claro. Sumado a eso, cómo han incrementado los eclipses y los fenómenos naturales, los terremotos han incrementado en un 175% en los últimos 10-15 años. Así que pilas con eso. Soy Douglas Paredes, les mando un abrazo grande. Cuídense mucho, chao chao.